El otro día, en la puesta de largo de la unidad de acción empresarial de ustedes, la consejera de Agricultura, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural volvió a su tesis de los números son los números en el rechazo de la reforma de la PAC. Ustedes, contra la reforma de la PAC, ¿qué tienen? ¿En qué desfavorece la reforma de la PAC a los agricultores andaluces? No solo en el resultado final de la distribución de lo que son las ayudas que se haya restado de lo conseguido en Bruselas, porque en Bruselas se ha sacado, digamos, el presupuesto 100% en relación a lo que veníamos percibiendo. De lo conseguido en Bruselas no solo se le ha restado en Desarrollo Rural Andalucía, que es importante el presupuesto, sino finalmente la aplicación del modelo de ayuda va a suponer también algunas transferencias. Pero fíjate qué cosa más significativa, que esta PAC que se ha aprobado, el criterio general es no introducir ningún mecanismo, ningún criterio, nunca mejor dicho, productivista. O sea, esta es la barbaridad de una de las cuestiones que se están haciendo en Bruselas, sin perder de vista que es muy importante la política comunitaria. De hecho, ningún instrumento, ni nacional ni regional, moviliza tal cantidad de recursos. Pero hay otra forma de hacer las cosas. Necesitamos una PAC que ponga los recursos mirando hacia una agricultura productivista para seguir generando empleo, facturación, lo que hemos dicho antes, y eso es precisamente lo que prohíbe la PAC, que cuando se tengan en marcha criterios que no se tenga en cuenta el carácter productivista. Y si vemos lo que se está haciendo, abriendo fronteras precisamente para cubrir el déficit, entre comillas, que está produciendo la propia PAC, ¿no? Por tanto, nosotros queremos un modelo de agricultura productivista, que realmente esté pegado al territorio, que siga produciendo, que ha sido el éxito de Andalucía, y que los recursos se centren en eso. Por ejemplo, el modelo que finalmente se ha aplicado a agricultores en activo va a perpetuar aquello que decía el comisario de agricultores de sofá, porque prácticamente no se piden condiciones para que para cobrar, tener derecho al cobro de la ayuda, se tenga que producir en un ridículo lo que se le exige, ¿no? Por tanto... Hombre, yo añadiría a eso aspectos que bajo mi punto de vista son fundamentales. Vamos a ver, hoy el campo, para estar en el campo y ser, podríamos decir, una empresa eficiente, no me gusta el término competitividad, hablo de eficiencia y lo dejo claro, necesitamos unos precios en nuestros productos. Se nos tiene que reconocer lo que cuesta producir esos productos, por lo tanto necesitamos unos precios. Para que esto se produzca, tiene que haber un igualamiento en la capacidad de negociación. Y para que esto se produzca, tiene que haber un marco normativo que lo permita. Y por tanto hay que evitar la especulación que hoy está haciendo la distribución con productos de primerísima necesidad y sobre todo con productos de primerísima calidad, como es el caso del aceite de oliva, como es el caso de la leche, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos políticas que ordenen los mercados, no estamos hablando de que se intervengan, estamos hablando de que se ordenen los mercados. Para circular necesitamos un código de circulación, unas señales para evitar accidentes, estamos hablando de lo mismo, es decir, no estamos hablando de que se intervengan los mercados. Y sobre todo hay una cuestión básica y elemental. Europa tiene derecho a un marco de soberanía alimentaria. Hoy día no tenemos garantizado la soberanía alimentaria. Es más, si mañana hubiese una crisis energética, podríamos estar en Europa también pasando escasez de alimentos. Y no hay que rasgarse las vestiduras. No hay ni un kilo de cereal almacenado. Como siempre ha habido, ¿no? Y por tanto yo no digo que vayamos a unas existencias multimillonarias ni que tengamos que estar todos los días con la política del miedo. Lo que digo sencillamente es que necesitamos un tejido productivo con unas políticas agrarias propias que ordenen los mercados y que faciliten un mínimo de renta digna a través de unos precios razonables a nuestros productos. Ya que usted habla de Europa, ya que ustedes hablan de Europa, ¿cuánto se juega en Europa, no? ¿Cuánto se juega, por ejemplo, el campo andaluz? ¿Qué pendiente tiene que estar de Europa en todos los sentidos? Lo digo porque vienen unas elecciones respecto de las que la previsión es que la participación sea muy baja. No sé si ustedes se plantean tener que hacer algo en este sentido. Sí, de hecho, bueno, alguna cuestión en ese sentido. Dicho lo que acabamos de plantear, no podemos perder de vista que la única política común que tiene la Unión Europea es la agricultura y la ganadería. Por tanto, necesitamos más Europa. Pero es posible otro modelo de hacer las cosas. Y sobre todo en lo último que decía Miguel. Fijaros que se ha instalado ya como una cosa normal la venta a pérdidas
Y esto teóricamente es una práctica anticompetitiva. La tenemos la venta pérdidas a diario en aceite de oliva, en leche, en arroz, etcétera, etcétera. La marca blanca de la distribución representa ya en algunos sectores más del 70%. Por tanto, se trata de ordenar y de reequilibrar la cadena alimentaria, porque no tiene que el consumidor pagar más precio. Hay margen en la mayor casos, como pasa, por ejemplo, en las frutas y hortalizas, ¿no? Hay márgenes del 1000% y esto ya es normal. Por tanto, se trata de, evidentemente, defender más Europa, porque necesitamos, ninguna política moviliza 47.000 millones de euros, pero evidentemente con un modelo de paz totalmente diferente. Yo añado una cosa, vamos a ver. Hay países en Europa, en el caso de Francia, de Alemania y tal, que se están posicionando de una manera estratégica sobre determinados alimentos básicos, como es el azúcar, como son los cereales o como es la leche. Donde nosotros, hay que decir que somos deficitarios y no tenemos nada que hacer frente a ello. Nosotros tenemos los mediterráneos, y los mediterráneos lo están tirando hacia África. África, que está muerta de hambre, que necesitaría los alimentos para alimentarse ellos, y resulta de que se están trasladando allí empresas que lo que se dedican son grupos agroexportadores a traer productos a España para cobrarlo evidentemente más caro, a España, a Europa, perdón, para cobrarlo más caro y tener más margen de beneficio. Una vez dicho esto, el sector o los sectores mediterráneos para nosotros son súper estratégicos y hay que mirar más a Europa y mirar menos a otros sitios. Hay 500 millones en Europa. Fijar, hay que hacer un cálculo de cuánto consume eso. Tenemos un tejido productivo, yo diría, de última línea en cuanto a la eficiencia, ¿no?, por la capacidad productiva que tiene. Creo que tendríamos que fijarnos en esto y defender nuestro tejido mediterráneo, porque va a ser imprescindible para poder corregir, podríamos decir, el déficit que tenemos en las producciones continentales. El tiempo se nos echa encima. Entiendo que esto también puede traducirse como una llamada a la participación en las elecciones, en particular de quienes están en el campo andaluz, las elecciones al Parlamento Europeo que vienen. Van a preguntarle también en nuestra mesa, me muero de ganas de preguntarle si está desideologizada la visión de un mercado tan fuertemente, digamos, normado, con tanta normativa que lo regule. Pero no está regulado. No, pero quiero decir, eso tiene su ideología. Es decir, uno dice esto porque tiene su forma de pensar. Román Orozco, Juan Manuel Marqués, Pilar González preguntan. Yo le quería preguntar, un hijo de José María Aznar está trabajando en un fondo de inversión de Estados Unidos que está pujando por Deoleo. ¿Qué opinión le merece este contrasentido en principio? Eso forma parte precisamente de ese modelo que comentaba Miguel y yo, de que todo lo especulativo está por encima muchas veces de los intereses generales. Bueno, para eso está la SEPI, para evitar también que se produzca un proceso de especulación con una empresa, porque algunos de estos fondos que están pujando precisamente por Deoleo, el carácter especulativo, comprarla y luego venderla. Por tanto, ahí está lo público, lo que hemos hablado antes. La SEPI es algo público que tiene como objetivo proteger aquellos sectores, en este caso aquellas empresas que se consideren estratégicas. Esta lo es estratégica para nosotros. Esa es la diferencia, tener instrumentos para evitar, bueno, pues que un modelo especulativo se haga con una empresa que puede ser estratégica para el conjunto del sector del aceite de oliva. Vale, que para ganar tiempo la siguiente la responde Miguel López, la hace Juan Manuel Márquez. Bueno, Miguel, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer un poco de autocrítica también. Sí. Vamos a ver, dentro de Deoleo, aparte de las cajas de ahorro que demostraban que las cajas de ahorro servían para algo, de hecho la única andaluza que sigue existiendo se va a quedar en Deoleo, que es Unicaja. ¿Por qué no se produjo en su día la fusión entre Hojiblanca y Coop? ¿Hay un elemento natural dentro del agricultor que le lleve a no poder hacer esfuerzos cooperativos? Bueno, para decir que Hojiblanca es accionista de Deoleo en estos momentos y podría ser quizás el mirlo blanco que estuviéramos buscando, ¿no? Hombre, yo creo que, mira, vamos a ver, yo creo que no. Es decir, la cuestión para mí está muy clara. Yo creo que el problema que tiene el cooperativismo en nuestra tierra, y tal vez en ocasiones se ha inducido también un poco desde las instituciones, es generar los reinos de taifa. Es decir, cada uno tenemos que poner la mejor portada, la mejor cooperativa, la mejor historia, y si estamos en esta zona, pues esta zona no tiene nada que ver con aquella. Yo creo que, por lo tanto, para abordar un mercado cada vez más globalizado, esto es un error estratégico de primera magnitud, ¿no? Pero yo la culpa no la buscaría ahí. Yo me daría 3 pasos más atrás, ¿eh? ¿Por qué no ha habido una fusión de las cajas andaluzas antes de formarse el despiporre que se ha formado, y los garitos que ha habido y los que sigue habiendo, ¿sabes? Hay mucha mantequilla aquí que cortar, ¿sabes? Y entonces a mí la sensación que me da es que no ha habido una planificación seria y honesta
olvidándonos de los territorios y de las historias raras y de los grupos de poder, y teniendo un marco de interés general, que es como que uno tiene que considerar su caza, que en este caso nuestra caza debe ser Andalucía, por lo tanto es ese marco de interés general, y yo creo que ahí es donde han venido el gran error. Tendríamos que tener hoy probablemente la mayor cadena agroalimentaria que hubiera en este país. Pilar González, última pregunta. Pues engancho, porque es que yo quería preguntar por eso. Ustedes han dicho producir es el mayor éxito de Andalucía, o la mayor fortaleza de Andalucía es su producción, pero si luego vendemos a pérdida, mal negocio. Efectivamente. Luego, ¿qué hay de la manufacturación, la comercialización, la distribución? ¿Qué tienen que hacer los agricultores andaluces para ser fuertes también en esas otras cosas? Bueno, por supuesto, desarrollar todo el potencial de las cooperativas. O sea, lo del agricultor ya no queda ahí. Tiene que estar en el proceso de transformación y comercialización. Yo creo que el gran debate de Andalucía es que nos falta justo el último eslabón, la distribución. Toda la distribución que al final pasa por ahí está en manos de capital extranjero. Entonces tenemos un talón de Aquiles bastante complicado, ¿no? Por tanto, esa podría haber sido también una función de las cajas que decía Miguel. Invertir precisamente también, a modo de ejemplo, se ha hecho en Deoleo, ¿no? Pero también con carácter general en que el último eslabón, la distribución del agro andaluz, hubiéramos tenido algún peso. Por ejemplo, hay algunos ejemplos en Mercadona, pero ahí no es un capital, digamos, precisamente que apueste por el agro de andaluz o concretamente el Carrefour, etcétera, etcétera. Eso es algo que sigue siendo una asignatura pendiente, pero sobre todo el potencial de las cooperativas. Y no se trata tanto de juntar a Hojiblanca con la cova, sino el resto que queda por abajo, que es la inmensa mayoría en la que hay que organizar. Las cooperativas hay que organizarlas, hay que dimensionarlas, hay que concentrar la oferta para que ganen volumen. Por tanto, esa asignatura también está pendiente. Dicho de una manera un poco bruta y rápida, una nave con una línea de teléfono y todos los gerentes dentro. Bueno, una sola línea de teléfono poco a la hora de vender. Puede resultar más gráfico. Gracias Miguel López, gracias Agustín Rodríguez, gracias COAG Andalucía, UPA Andalucía por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Gracias Román.